Marta Moya, un gusto saludarte en este estudio. Igualmente, Rosa, te echaba mucho de menos. Lo mismo te digo. Vamos a empezar esta crónica hablando de la investigación que anunciábamos en los sumarios de The Guardian, ¿no? Que habla de cómo los grupos de narcotráfico en Europa, donde no cesa de aumentar la demanda por cocaína, están reclutando a menores no acompañados de forma forzosa para trabajar para ellos, ¿no? Efectivamente, es una investigación del Guardian que titula Golpeados y torturados, los niños norteafricanos pagan un precio sangriento por el insaciable apetito de cocaína en Europa. Esta investigación nos dice que en las últimas 2 décadas el consumo de cocaína en Europa se ha cuadriplicado. Afirma también la investigación que cientos, si no miles de niños menores no acompañados de países del norte de África, concretamente la investigación se centra en menores de Marruecos y Argelia, han sido reclutados forzosamente por los cárteles de la droga en Europa para satisfacer textualmente, creciente apetito de cocaína en el continente. Las capitales de estos abusos son tanto París como Bruselas, aunque también se han reportado casos de este tipo en Londres y en otros países como España, Suecia o Países Bajos. La principal explotadora, según esta investigación del Guardian, es Mokra Mafia, que es una empresa, una mafia que trabaja con productores de cocaína suramericanos en Amberes, el mayor puerto por donde entra la cocaína en el continente europeo. Lo que hace esta mafia es, reporta la investigación del Guardian, primero aprovechar la vulnerabilidad de estos menores no acompañados y venderles promesas de una vida mejor a través de campañas en redes sociales. Precisamente, Marta, esta investigación se centra, ¿no?, en lo que sucede cuando estos menores llegan al territorio europeo. Efectivamente, Rosa, cuando están estos menores no acompañados ya en Europa, estas mafias, Mokro Mafia, les obligan a vender una cuota fija de droga y si no, pues corren el riesgo de ser, por ejemplo, violados en grupo. Otros son obligados a tener relaciones sexuales con mayores de edad para conseguir una cama en una casa compartida. Si la policía pilla a estos menores vendiendo esas drogas, las mafias les dan palizas y otros menores han sido reclutados como una suerte de niños soldados para atacar a bandas de narcotráfico rivales. Los últimos datos oficiales, reporta esta investigación, hablan de que 16.000 niños menores no acompañados llegaron a suelo europeo en el año 2022 y muchos de ellos posteriormente han desaparecido. Concretamente, una ONG belga reportó el año pasado 332 desapariciones de menores no acompañados, entre ellos un grupo de niños entre 11 y 12 años. Preocupante. En marzo hubo una reunión secreta entre 25 delegaciones de países de la Unión Europea, Reino Unido, la Europol, Frontex, ACNUR y la Comisión Europea para abordar esta cuestión y tomar medidas, mientras se teme que estas mafias puedan extenderse a países como Sudán o Afganistán. Marta, pues muchas gracias por ayudarnos a comprender esta investigación que encuentran en The Guardian. Como decíamos, mientras tanto, vamos a otro de los focos de actualidad de los últimos días y es esta propuesta para una tregua en la Franja de Gaza. Un medio libanés vinculado a Hezbollah nos detalla las objeciones que estaría presentando Hamás a este plan de tregua de momento, ¿no? Efectivamente, nos referimos a Rosa, al medio Akbar libanés, como decías, con vínculos con la milicia chiita Hezbollah, y bueno, que nos refiere, ¿no?, a la propuesta de Hamás, que ya presentó ayer esas objeciones a los mediadores Egipto y Qatar y que ahora mismo estaría en revisión de Estados Unidos. ¿Qué dice estas objeciones, ¿no? ¿Cuáles son los puntos clave? Bueno, vamos a desgranarlos un poco. El primero dice que el primer día de la primera fase de esa tregua, recordemos, son 42 días y 3 fases de 42 días cada una de ellas. En ese primer día entraría en vigor un cese temporal de las hostilidades y una retirada de las tropas israelíes en las zonas más densamente pobladas. Después, el tercer día, 2 días después, las tropas israelíes iniciarían a retirarse tanto del corredor de Rafah como del corredor de Filadelfia y el corredor de Netzarim que construyó Israel y que parte la Franja de Gaza en 2 en el centro del enclave. Para el séptimo día, según las objeciones de Hamás a este acuerdo presentado, recordemos, por Joe Biden a finales de mayo, el séptimo día debería haber una retirada total de tropas de esas zonas antes especificadas. Después, al final de la primera fase, de esos 42 días, debería haber una retirada total de las tropas del enclave palestino de Gaza.
Y también este artículo, aparte de la polémica, bueno, divisoria cuestión sobre las retiradas de las tropas, ¿no?, entre las partes, habla de las objeciones de Hamás a los términos sobre el intercambio de rehenes y prisioneros. Efectivamente, Rosa, Hamás dice que liberaría en esa primera fase, en esos primeros 42 días, a 33 rehenes, uno cada 3 días. Pero, sin embargo, condiciona esta liberación de rehenes a la retirada de las tropas israelíes de Gaza. También se niega Hamás a cualquier tipo de veto por parte de Israel a la liberación de presos palestinos en cárceles israelíes. Hace referencia a esos presos que están cumpliendo cadena perpetua. Y, por último, en esa primera fase de la tregua, dice Hamás que debería culminar con una declaración de calma sostenida que implicaría un cese total de las hostilidades, que es aquí donde entra en conflicto con la parte israelí, que condiciona ese cese total a las negociaciones sobre la liberación de rehenes. Y también dice Hamás que quiere que Rusia, Turquía y China sean garantes de este acuerdo. Marta, pues seguiremos de cerca lo que pasa con esta propuesta. Lo ampliaremos en la próxima crónica de Revista de Prensa en una hora. Gracias, Rosa.